temas del curso de Derecho Administrativo 2. Como te digo, con la nena no se puede hablar mucho, pero... Sandra Lisbeth. Estamos ya en la fase final del curso. Como ustedes notarán, pues el pensum de estudios no da tregua. Esto es de carreras y vamos una detrás de otra. Pedirles a todos, por favor, su atención, que las leyes que vamos a estar o que hemos estado viendo en estos días, por favor, puedan tenerlas presentes, que las puedan leer. Les estoy comentando que el día de hoy vamos a adentrarnos en el programa de estudios. Por favor, ubíquense en el módulo número 8 del programa, que aborda el tema referente a los bienes del Estado. Y al respecto le voy a pedir por favor a César, quien nos está coordinando la sesión, que me habilite la opción de compartir pantalla para poder yo compartirles ahí la pantalla y que ustedes puedan seguir ahí la lectura. Igualmente, pedirles a ustedes que tengan su Constitución Política de la República a la mano, que pues naturalmente va a ser de uso en este espacio. César, por favor, tal vez me habilita ahí la opción de compartir pantalla. Mientras tanto, por favor, ustedes en el programa de estudios, módulo número 8, van a leer ahí que en el módulo número 8 tienen el régimen patrimonial del Estado y vamos a empezar a identificar algunas cuestiones importantes referentes al régimen patrimonial del Estado. Por favor, van ustedes a observar lo referente a los bienes del Estado, cómo se identifican en su respectivo fundamento legal. Por favor, en su Constitución Política de la República de Guatemala, ubíquense en el artículo número 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo les voy a compartir pantalla en este momento. Ahí lo tienen ustedes, artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice, por favor, lleven la lectura conmigo ahí en donde ustedes están. Artículo 121. Hay un micrófono encendido, por favor. Es algo tan básico. Artículo 121. Son bienes del Estado, inciso A, los de dominio público. A ver, vayamos por inciso y vayamos poniendo algunos ejemplos y explicando para poder integrando normas ordinarias para poder explicar de mejor manera esto. ¿Cuáles son los bienes? Empezando por entender que hablando de bienes nos estamos remontando a un bill proveniente del derecho romano que viene del concepto de la res o de la cosa, que va ligado a un principio constitucional, a una garantía constitucional de un derecho humano que es la propiedad privada, ¿verdad? El derecho a la propiedad privada es una garantía constitucional. El concepto de los bienes como tal deriva gracias a que previamente la Constitución garantiza la propiedad privada. Es decir, no podemos tener no podemos tener bienes en un sistema jurídico en donde no se respete la propiedad privada. Entonces, empezamos por entender que existe la propiedad privada. Y derivado de lo que pasa en la propiedad privada, o de que ya está establecida una propiedad privada, existe el término o el concepto de los bienes. Entonces, son bienes del Estado, son propiedad privada, inciso A, los de dominio público. Y aquí el concepto de dominio público, noten ustedes que es muy interesante porque todo aquello que no tenga propietario legal y legítimo es de dominio público. Y lo que es de dominio público es del Estado. Entonces, noten ustedes la importancia de esto. Y acuérdense que cuando estamos hablando de bienes, estamos hablando de bienes muebles o inmuebles, de bienes tangibles o incluso de bienes intangibles. El caso de los bienes intangibles, particularmente el caso de software o licencias que eventualmente puedan ser producidas y que al no tener
pues naturalmente un derecho de autor registrado, son de dominio público. Es decir, todo aquello que las masas, a lo cual las masas pueden acceder sin más limitante que el mero hecho físico de llegar, entonces eso es de dominio público. Carnet 2018-00903, el micrófono lo tiene encendido. Entonces, miren, es de dominio público aquello que no tiene dueño, aquello que no tiene legal y legítimo poseedor o propietario. ¿En qué más podemos pensar que es de dominio público? Aparte de los siguientes incisos, porque en los siguientes incisos ya la Constitución individualiza de una manera más particular aspectos que vinculamos más nosotros con los bienes del Estado. Por ejemplo, el inciso B dice las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico. Y noten ustedes, aprovechamiento hidroeléctrico, eso nos va a llevar a un tema interesante. Las aguas subterráneas, es decir, aquellas que están en el subsuelo y que requieren de un proceso de ingeniería mecánica para poder, mediante pozo, ser extraída, también es propiedad del Estado. Entonces, miren, definamos bienes, que ya dimos los antecedentes civiles, bienes, y entendamos el concepto de Estado, que no es lo mismo que gobierno, ¿verdad? El Estado como tal no es lo mismo que gobierno. Particularmente en el caso del gobierno, que son, el gobierno se ejerce a través de los tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El Estado como tal representa los intereses de la multitud, los intereses de todos. Es por eso que justamente es a partir de entender este concepto que podemos determinar que los bienes del Estado son los que están contenidos en el artículo 121. Por eso, cuando hablamos de los de dominio público, tenemos que ir más allá de todos los incisos que llegan hasta el inciso H, sino además aquellos que son intangibles. Entonces, por ejemplo, si eventualmente existiera algún invento, alguna fórmula, algún bien intangible, ¿verdad? Esté sobre el territorio guatemalteco y que no pese sobre el mismo, no esté grabado sobre el mismo propiedad alguna, entonces es un bien de dominio público. Todo aquello a lo cual no puede ser sujeto de propiedad o de posesión legal y legítima es un bien de dominio público y por lo tanto, al ser un bien de dominio público, debe ser catalogado como un bien del Estado. El inciso B, noten ustedes que define ahí el tema de las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento. También hay que aclarar cómo funciona el negocio de las hidroeléctricas, porque finalmente, acuérdense que hay aspectos o hay términos, hay bienes que son, como les decía, tangibles y otros intangibles. Las hidroeléctricas funcionan como un bien del Estado que es tangible, el agua. El agua es un bien tangible, ¿sí? Lo puedo ver, lo puedo sentir, ¿verdad? Es algo a lo cual yo puedo acceder. Yo puedo saber mediante un peritaje si hay o no agua y acción química, ¿verdad? Está cargada el agua en determinada zona del país. Eso, naturalmente, es un bien tangible. Y el negocio de la hidroeléctrica básicamente funciona mediante una figura que se llama la concesión, que lo vamos a ver más. El Estado concesiona, ¿verdad? Un bien que es público, como el caso de las aguas de nacimiento y de aprovechamiento hidroeléctrico, dice la Constitución. El Estado puede conceder el uso durante determinado tiempo y negociar regalías, negociar ventajas económicas a partir de eso, porque el Estado tiene la materia prima que es el agua,
pero no tiene la inversión para poder montar sus propias hidroeléctricas. Sí hay una hidroeléctrica estatal, ¿verdad? Que tiene más de 40 años de existir, una hidroeléctrica que funciona en el área norte del país, pero fuera de esa hidroeléctrica que es del Estado, las demás que están vigentes hasta el momento son hidroeléctricas privadas y funcionan gracias a la figura de la concesión. El Estado les concedió, ¿verdad? Hizo una del uso del bien por determinado tiempo y pactó determinadas regalías. Acá no estamos con el aspecto político de evaluar si la hidroeléctrica es buena, si es mala, si las regalías justas. Aquí lo que nos interesa en este curso es evaluar figura legal y entender que en este caso el 121 constitucional contempla estos contenidos o estos bienes dentro de los bienes del Estado. Por ejemplo, hay bienes de carácter intangible, hay bienes que no podemos ver, pero que siempre son del Estado. Por ejemplo, las frecuencias radioeléctricas. Una frecuencia radioeléctrica viaja en el espectro, valga la redundancia, radioeléctrico, que es un espectro invisible, es decir, se coloca una antena, ¿verdad?, en una posición alta que se conecta al satélite y irradia una señal de televisión, irradia una señal de radio, ¿verdad?, que por medio de la cual se transmite y se explota, se hace un uso, una explotación comercial. Esas eléctricas no son bienes intangibles, pero son bienes de dominio público, son bienes del Estado. Son bienes del Estado. Entonces, ¿cómo funciona el negocio de la televisión o cómo funciona el negocio de la radio? Igualmente, el Estado genera concesiones sobre las frecuencias radioeléctricas del país en favor de determinada X o Y empresa a efectos de cederle la posibilidad de explotar determinada frecuencia radioeléctrica de manera comercial y a cambio pues se pactan regalías y se pactan acuerdos. Repito, no es un análisis social saber si el Estado lo está haciendo bien o mal. Eso es otro tema. Acá solamente la figura legal. Entonces, las frecuencias radioeléctricas hacen parte de esos bienes intangibles que son bienes del Estado, que son bienes de dominio público. Y el agua, como tal, es un bien tangible que también es del Estado, que no solamente se concesiona para el mero uso del consumo, tratamiento y entubamiento del agua hasta volverla potable, sino que también se puede concesionar a efectos de quienes generan energía con el movimiento que son las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas básicamente generan energías con el solo hecho de generar movimientos, por supuesto, muy bruscos de agua, que ya de por sí en muchas zonas del país se llevan a cabo de manera natural y que entonces lo que se hace a través de este tema de las hidroeléctricas es capitalizar toda esa energía o todo ese tema energético que se produce a partir de eso. Continúo la lectura, inciso C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. Fíjense ustedes por qué la importancia del epígrafe del artículo 120 son bienes del Estado. No dice son bienes del gobierno, son bienes del Estado. Por eso, precisamente, el inciso C tiene la libertad constitucional, el inciso C del artículo 121 constitucional tiene la libertad de englobar incluso los bienes en favor de entidades autónomas y descentralizadas dentro de la clasificación de bienes del Estado. ¿Por qué? Porque son justamente bienes del Estado independientemente de que no son bienes del gobierno, son bienes del Estado. Los bienes que están en la universidad son bienes del Estado. El escritorio, desde el escritorio más sencillo del estudiante de primer año hasta el escritorio que usa el decano, todos los escritorios son bienes del Estado. Hablando de términos tangibles, solamente pensando en la facultad o pensando en nuestra universidad. Pero es natural que debemos entender la forma en que estos bienes se materializan y se llevan, digamos, o se integran por parte de la Constitución. El inciso C, como les decía, dice que los que constituyen patrimonio del Estado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuáles son esos bienes que constituyen patrimonio del Estado?
hay bienes que han sido reconocidos como patrimonio del Estado. Ese proceso de reconocimiento de un bien como patrimonio del Estado es un proceso administrativo dentro del Ministerio de Cultura del Ejecutivo que reconoce, ¿verdad?, el patrimonio del Estado. ¿Cuáles edificios que han sido constituidos o reconocidos como patrimonio del Estado? Por ejemplo, el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un bien que ha sido constituido en patrimonio del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, el Palacio Legislativo. Ese es un patrimonio del Estado. Por eso, por ejemplo, cuando se hicieron las protestas el año pasado y que el Congreso, acuérdense que hay una figura penal, hay un delito, hay una figura típica, antijurídica y punible dentro de un determinado bien tutelado que tiene agravante para efectos de los daños que se causan al patrimonio del Estado. Por eso, por ejemplo, la gente que quemó el Congreso el año pasado no solamente había quemado un bien público cualquiera, sino además con la agravante de que era un bien clasificado como patrimonio del Estado. Entonces dice incluyendo también los bienes del municipio, porque hay municipalidades que mediante acuerdos municipales con su consejo municipal, del cual ya hemos hablado, pueden eventualmente reconocer como patrimonio determinados locales. El edificio de la municipalidad, el monumento a Juana Inés de la Cruz, el monumento a Tecumumán en Quetzaltenango. Bueno, las municipalidades también a través de sus acuerdos municipales pueden reconocer, digamos, esa importancia de determinados bienes y por eso la Constitución también los protege. Es decir, los bienes que son de las municipalidades, los bienes que son de las entidades autónomas y descentralizadas, también entran en esta clasificación de bienes del Estado. A eso se refiere este inciso C. El inciso D dice la zona marítimo-terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo. Son tres términos de carácter que hay que diferenciar. La zona marítimo-terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo. Son tres espacios técnicos diferentes. Primero, la zona marítimo-terrestre básicamente habla de las costas. ¿Por qué habla de la zona marítimo-terrestre? Porque no es únicamente zona marítima, es decir, no solamente es el mar y tampoco solo es la tierra, es la zona marítimo-terrestre. Los puertos, ¿qué quiere decir? Yo lo anotaría cuando dice zonas marítimo-terrestres. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro en las zonas marítimo-terrestres? Los puertos. En Guatemala hay 2 puertos, ¿verdad? Hablando de puertos, no como puerto en el entendido de que es una playa, sino con el concepto del puerto como tal, o lo que se conoce en materia tributaria como las portuarias, es decir, los lugares donde hay un proceso, un punto de recolección, distribución, entrada y salida, carga y descarga de mercaderías, de todo lo que entra y sale al país. En Guatemala existen 2 portuarias, ¿verdad? La portuaria Quetzal en Escuintla, en el puerto de San José, y la portuaria Santo Tomás de Castilla en Izabal. ¿Por qué hay 2 portuarias, mis estimadas amigas y amigos? Por una razón. El país geográficamente colinda con 2 de los grandes océanos del mundo, con el océano Atlántico, con el océano Pacífico. Esa conexión que tenemos con los océanos, con el Atlántico, con el Pacífico, lo hacemos a través de los puertos. Entonces, cuando la Constitución habla de la zona marítimo-terrestre, se está refiriendo a los puertos. Y en Guatemala hay 2 puertos, el puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal y la empresa portuaria Quetzal en Escuintla. Eso es clave, ¿verdad? Que lo entendamos, que sepamos a qué se refiere la Constitución cuando nos está hablando de la zona marítimo-terrestre. Dice además, la plataforma, difiere la Constitución con la plataforma continental. Bueno, la plataforma continental, en algún momento ustedes han escuchado hablar del origen, por ejemplo, de la actividad volcánica, que es a través de la actividad telúrica,
¿verdad? Todo lo que es volcanes, flujo de magma y el movimiento en tierra es producido a partir de lo que se conoce técnicamente como las famosas y determinadas placas TEX, que son básicamente material rocoso que se encuentra en el subsuelo de la tierra. ¿Para qué le interesa al Estado apropiarse o ser dueño de esto? Porque dice la plataforma continental. Porque dentro de esa plataforma continental pueden existir minerales y naturalmente los minerales que existan o que estén dentro de esa plataforma continental también hacen parte de los bienes del Estado. Tenemos una petrolera de origen estadounidense en Texas que produce, Guatemala produce petróleo y nuestro suelo, como dice la Constitución, el inciso de nuestra plataforma continental en Petén produce petróleo y por lo tanto eso también es del Estado. Ahora, no quiere decir que el Estado tenga que explotarlo todo, quiere decir que siendo el Estado el titular, puede concesionarlo o puede armar planes de negocios con la iniciativa privada siempre y cuando el Estado se vea beneficiado. Vuelvo y repito, no es un análisis de si lo están haciendo o no, si lo están haciendo bien o no, es de la figura legal que en todo caso aplica, ¿verdad? Y en este caso es justamente o de espacio aéreo es clave entenderlo, ¿verdad? Lo que vuela, lo que está por los cielos, el espacio aéreo también es propiedad, es un bien del Estado. ¿Cómo puede ser entonces que el espacio aéreo, siendo tan grande, infinito y a la vez contable, los cielos hacen parte de los bienes del Estado? Entonces, lo que sucede en los cielos, digamos, como lo dice el inciso D, el espacio aéreo también hace parte de los bienes del Estado. Dice además, en la extensión y forma que determinen las leyes o internacionales ratificados por Guatemala. ¿Por qué dice esto la Constitución? Precisamente porque hay algunos tratados ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos que regulan básicamente las medidas sobre las cuales el Estado de Guatemala puede reclamar soberanía. La Convención de Viena es una convención en materia de derechos de derecho internacional privado que es importante integrar y eventualmente leer. Cuando la Constitución habla de los tratados internacionales, por excelencia que aplicaría la Convención de Viena, que justamente se aplica muy bien. Dice además, continuando con la lectura, inciso E, el subsuelo, ¿verdad? Lo que está abajo, los yacimientos de hidrocarburos, era lo que les decía, y los minerales. Hablando particularmente de que no es lo mismo el globo, el inciso E, cuando habla del subsuelo, y hace en la reacción una coma, los yacimientos de hidrocarburos que por lógica están en el subsuelo, dice, y los minerales, porque los minerales no precisamente están en el subsuelo. Normalmente entendemos el subsuelo como lo que está abajo del suelo, pero en términos muy amplios, esto también incluye lo que está en las paredes que son naturales, por ejemplo, las famosas minas. Las minas tienen los minerales, el oro, la plata, el níquel, eso está no enterrado, sino está en las minas, está en las montañas, está en las paredes. Entonces el subsuelo no solamente es el término lógico por el que lo asociamos, que es el suelo, sino que también podemos extender interpretación a lo que está alrededor, lo que está en las cuevas, lo que está en las paredes naturales en donde está contenido este tema. Donde están los minerales. Dice, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Dice, cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Entonces yo les diría, ¿qué pasa? Si nosotros, fíjense, por ejemplo, la figura o el caso particular de los basureros, ¿verdad?
o los denominados rellenos sanitarios, que no son lo mismo. Los basureros básicamente son botaderos de basura, valga la redundancia, y los rellenos, otro concepto que buscan ser un proyecto sostenible, no solo de acumulación de basura, sino también un manejo estratégico, las competencias del mismo. Entonces, tenemos en este caso que, de acuerdo al inciso D del artículo 121, cuando hace referencia a que cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo, por ejemplo, si el producto de enterrar la basura en un determinado lugar o en la tierra produce gas, ¿verdad? Y ese gas puede ser explotado comercialmente, ese gas que se produjo en el subsuelo, ¿verdad?, que es producto de materia orgánica que ha sido almacenada en el subsuelo, eso también es parte del Estado. Sí, eso también hace parte del Estado. Inciso E, el subsuelo, los yacimientos, bueno, esto ya lo vimos. Inciso F, los monumentos y las reliquias arqueológicas. ¿Cómo saber o cómo diferenciar un monumento y una reliquia arqueológica de una artesanía? Que no es lo mismo. Noten ustedes los conceptos que están utilizando los constituyentes en este artículo 121. Los monumentos, para que un bien público tenga el rango de monumento, debe ser eso. Primero, un bien público. Es decir, yo puedo mandar a hacer una estatua mía y la pongo en el patio de mi casa. Eso no es un monumento. ¿Por qué? Porque no tiene el estatus de monumento. El estatus de monumento lo otorga el Estado, ¿verdad?, en el caso de los gobiernos locales a través de las municipalidades, cuando a través de un acuerdo de consejo municipal se dispone la creación de un homenaje o de un monumento a determinado personaje, ¿verdad? O lo que es muy común en la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, que lo vimos hace pocos días con las manifestaciones, que fue que quemaron el monumento, por ejemplo, a Álvaro Arzú. ¿Por qué hacer una figura de Álvaro Arzú es un monumento y hacer una figura de Juanito Pérez no es un monumento? En términos eminentemente legales. Uno nace dentro del marco jurídico de la municipalidad en donde se dispone la creación de esta figura, y el otro es producto meramente de la inquietud, necesidad o actividad de una determinada persona. Entonces, dice los monumentos y agrega y las reliquias arqueológicas, entendiendo, como les decía, que hay que diferenciar entre lo que la Constitución establece como reliquias arqueológicas y lo que son meramente las artesanías. Las reliquias arqueológicas básicamente son un conjunto de bienes, ¿verdad?, que gozan de un respaldo antropológico, ¿verdad? Están respaldados por un estudio y son encontrados en el marco de un proceso arqueológico formal. Es importante diferenciarlo porque las reliquias arqueológicas deben cumplir con ciertos estándares mínimos que son fijados por los expertos o por los peritos. En todo caso, usted y yo como abogados lo que hacemos es pedirle en todo caso al Ministerio de Cultura que verifique si eventualmente un determinado elemento puede clasificar como una reliquia arqueológica o como una simple artesanía. Eso es mediante dictámenes. Esa es la figura correcta, ¿verdad? Usted como abogado puede pedir vía el Ministerio de Cultura un dictamen, el dictamen de un experto, ya que el Ministerio de Cultura contrata arqueólogos, antropólogos, gente experta, para que se pronuncien respecto de la digamos, aplicabilidad del concepto de reliquia arqueológica sobre determinado bien del cual se tiene duda. Dice así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del suelo. Inciso G, los ingresos fiscales, y anoten y municipales. Es decir, otra vez la necesidad de que el artículo 121 se llame bienes del Estado. No son bienes del gobierno, son bienes del Estado. Por lo tanto, le aplica esta definición tanto a las municipalidades como, por supuesto, al gobierno central, Universidad de San Carlos y demás entidades autónomas y descentralizadas.
Dice además, inciso G, los ingresos fiscales municipales, eso era lo que estábamos leyendo, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. Es decir, aquellos bienes que son de carácter privativo, como cuáles, pues ya hemos explicado en otras ocasiones cómo funcionan los bienes privativos o lo que se recauda por concepto de fondos privativos. Es decir, cuando una institución está legalmente facultada para prestar un servicio, este servicio por necesidad institucional requiere algún costo administrativo, algún costo económico, y entonces ese costo está incluido dentro de estos aspectos de carácter privativo. Les pongo un ejemplo de fondos privativos, creo que ya se los mencioné en algún momento, pero se los voy a mencionar a efectos de que puedan encontrar también ahí una lógica. Por ejemplo, la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo es la unidad administrativa del Ministerio de Trabajo encargada de verificar por el cumplimiento de la legislación laboral en el país. Pero cuando la inspección encuentra que algunas relaciones laborales no están siendo respetuosas del marco jurídico que establece nuestro ordenamiento legal para el efecto, entonces genera sanciones o amonestaciones de carácter pecuniario. Ese dinero, esas multas que pagan, también hacen parte, dice la ley, de los bienes del Estado. El policía de Metra que va y nos pone el cepo, ojalá que nunca les pase, pero creo que a algunos ya nos ha sucedido, nos ponen el cepo para poder liberarnos vehículos y restituir esa promoción. Tenemos el costo de ese cepo y una vez realizado ese proceso, pues naturalmente ya se procede a la recaudación de fondos privativos. Esos fondos privativos también hacen parte de los bienes del Estado, en conformidad con lo que establece este artículo 121. Finalmente, inciso H, las frecuencias radioeléctricas. Aquí es importante explicar que las radioeléctricas son tanto la señal, digamos, que transmite televisión, como la señal que transmite el Internet. El Internet se mueve a través de fibra óptica, digamos, de los satélites. El Internet como tal no clasifica dentro de el tema de los bienes de dominio público, pero sí es un bien del Estado. El Internet finalmente es una frecuenciación de las denominadas frecuencias radioeléctricas, porque son un bien intangible del Estado. Esta frecuencia radioeléctrica que genera nuevamente, digamos, genera esa conectividad en las personas, por medio de la cual, de hecho, estamos hoy todos conectados acá compartiendo esta clase. El Internet, entonces, también es parte de una frecuencia radioeléctrica y, por lo tanto, el Internet también es parte de los bienes del Estado. Qué bueno que es por computadora. Miren, los bienes del Estado, entonces, tienen esta particularidad que deben ser tácticamente reconocer la legislación, y ahí está en la Constitución. El Internet, entonces, no lo puede distribuir cualquier persona, sino que debe entrar a un proceso, ¿verdad?, de licitación por medio del cual el Estado garantiza, digamos, la posibilidad de poder explotar esa frecuencia radioeléctrica, de poder explotar el Internet. Por eso encontramos que hay un grupo muy selecto de proveedores de Internet en el país, porque naturalmente para los que quieran comercializar el Internet son muy altos. Entonces solamente aplican determinadas empresas transnacionales con determinado capital, ¿verdad? Eso explica, digamos, por qué el monopolio o la concentración en el mercado de muy pocas empresas que puedan dedicarse al proceso de la distribución de esta frecuencia radioeléctrica del Internet. Sigamos entonces con la lectura. Artículo 122. Dice, el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre
de a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las excepciones, perdón, de las expresadas reservas a los inmuebles situados en zonas urbanas. Inciso B, los bienes sobre los que existan derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad 1 de marzo de 1956. Noten ustedes eso. De los dos incisos anteriores, cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Entonces, este artículo es muy importante para poder entender algunos aspectos relevantes del mismo. Por ejemplo, que el Estado se va a reservar el dominio. ¿Qué quiere decir con que se va a reservar el dominio? No dice la propiedad, dice el dominio. Y cuando dice el Estado puede ser vía la municipalidad o vía el poder central, ¿verdad? Hay espacios que han sido declarados en reserva arqueológica. Petén, por ejemplo, todo lo que es Tikal ha sido considerado legalmente bajo la figura de una reserva arqueológica. Y este proceso de reserva arqueológica, naturalmente, implica rango, le da un estatus, diría yo, por medio del cual el Estado se convierte en un ente que va a proteger y que va a tutelar la zona. Dice el 122, estas medidas sirven sobre todo porque podemos entender que no pueden concesionarse, por eso dice, el Estado se va a reservar por lo menos este espacio, ¿verdad? En el cual no puede haber una concesión, ¿verdad? O en el cual no puede haber una explotación comercial. Es decir, no puedo como Estado, como ya sobre todo pasa en las municipalidades, si algunos de ustedes han ido, por ejemplo, ahorita estoy pensando en un ejemplo, las fuentes georginas en Quetzaltenango, ¿verdad? Que son obviamente un bien público, naturales, ¿verdad? Son yacimientos de agua donde converge agua, que es un bien público, minerales, que es un bien público, tierra y digamos, es evidente que son bienes públicos, pero naturalmente el Estado a través de la municipalidad ha generado todo un ecosistema comercial alrededor. ¿A qué se refiere la Constitución? A que sí puede armar parques temáticos, puede generar un plan ambicioso de turismo, pero debe respetar eventualmente por lo menos estas medidas sobre las cuales el Estado se reserva el derecho. Y hace dos salvedades, ¿verdad? Cuando las fincas hayan sido inscritas antes de determinada fecha y también en el caso específico, ¿verdad? Cuando los bienes sobre los que existen los derechos escritos en el registro de la propiedad hayan sido zonas urbanas. Y aquí la pregunta obligada es ¿qué es urbano y qué es rural? Todos tenemos claridad de eso, pero la pregunta es ¿cuál es el fundamento legal? Nuestra Constitución establece básicamente las definiciones de ruralidad y de urbanidad a partir de entender cómo funciona nuestra organización. Y todo aquello que sea cabecera departamental y municipal es tomado como zona urbana. Es decir, podemos tener zonas rurales en el departamento de Guatemala, por supuesto. Todo aquello que no sea zona urbana, que no sea cabecera municipal o departamental, pues naturalmente puede ser considerado una rural. Entonces, zona urbana es aquella que es la ciudad capital o en su defecto es la cabecera municipal o departamental de un determinado departamento, ¿verdad? Dice además entonces el artículo 123, solo los guatemaltecos de origen, o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores es la palabra, propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos
inscritos al 1 de marzo de 1956. Nuevamente, es importante hacer referencia en este artículo, digamos, a la necesidad que hay de parte del Estado de regularizar sobre todo el derecho a la propiedad privada. Pareciera que hay una limitante al derecho a la propiedad privada cuando dice solo los guatemaltecos de origen, ¿verdad? O las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades. Cuando habla de sociedades, ¿a qué se refiere? A las sociedades, a las entidades mercantiles, no de una persona individual, sino también puede estar a nombre de una sociedad mercantil. Entonces dice, aquellas personas individuales o bien entidades mercantiles, siempre y cuando estas entidades mercantiles tengan por excelencia digamos, guatemaltecos incluidos. Dice, solamente ellos podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho o largo de las fronteras. Y aquí básicamente nos estamos refiriendo a aquellos bienes que están a orilla de las fronteras propiamente de los límites del territorio guatemalteco, o también de aquellas que están en los límites que se exceptuaron en el artículo anterior, en los límites referentes a los bienes públicos, como límites con playas, es decir, una casa a orilla de playa, una casa a orilla de un río, o de cualquiera de estos fenómenos geológicos o naturales que están establecidos en nuestra Constitución. Entonces, artículo 124, los bienes nacionales solo podrán ser enajenados, y aquí quiero hacer referencia a este término de enajenación. Quiero que recuerden un poco de materia civil. Enajenación, básicamente entendiéndola como ese proceso por medio del cual se despoja de la posesión o de la propiedad y se cede esa posesión y propiedad en favor de un tercero a cambio de un beneficio que usualmente es un beneficio económico. Yo voy a enajenar mi propiedad. Entonces dice, los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma que determine la ley. ¿Eso qué principio constitucional vemos nosotros ahí? Básicamente lo que estamos viendo es el principio de legalidad, ¿verdad? Solamente en la forma en que se determine la ley. Dice, la cual fijará las limitaciones y formalidades a que se deba sujetar la operación y sus objetivos fiscales. Las entidades descentralizadas o autónomas se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos. Este artículo 124 de la Constitución, ojo con esto, este artículo 124 de la Constitución fue el fundamento legal que en su momento utilizó el presidente Álvaro Arzú para enajenar justamente los bienes del Estado. Porque noten ustedes que el artículo 124 deja abierta la posibilidad de que el Estado enajene, digamos, los bienes nacionales. Ya no estamos hablando solo de una figura de usufructo. El artículo 124 ya no está hablando solo de una figura, digamos, más sencilla por medio de la cual se pueda tener acceso a explotar durante determinado tiempo un bien público, sino aquí estamos hablando ya de enajenar. El artículo 124 lo que dice es, en otras palabras, es una forma muy inteligente en que se redactó, pero en otras palabras, el 124 lo que está diciendo es, mire, los bienes del Estado sí se pueden vender. Y lo cierra tratando de darle una redacción como proteccionista, y dice en la forma en que determine la ley. Dice la cual fijará las limitaciones y formalidades a que deba sujetarse la operación y sus objetivos fiscales. Es decir, aquí el constituyente de una vez establece las causas por las cuales se pueden enajenar. Miren ustedes la importancia. Primero, ¿se puede vender un bien público? Sí, artículo 124. ¿Y qué justificación tendría que presentarse para poder acceder a este proceso de enajenación? Dice sujetarse la operación a sus objetivos fiscales. Es decir, debe haber una meta fiscal. Es decir, el Estado debe decir, yo para cumplir mis necesidades básicas con la población de salud, seguridad, educación, no puedo hacerlo con el dinero que recaudo. Entonces necesito aumentar el dinero y tengo que tener un plan que lo voy a invertir. De ahí surge entonces la necesidad de decir, bueno,
necesito vender algo, necesito vender un bien público. Pero dice de la forma en que determine la ley. Entonces se necesita que el Congreso de la República eventualmente pueda proceder a generar normas específicas que faciliten o que viabilicen el proceso de enajenación de un bien del Estado. Vuelvo al ejemplo de cuando se vendió Guatel, ¿verdad? Del caso del expresidente Álvaro Arzú. Cuando se vendió Guatel, naturalmente se utilizó este artículo constitucional, el artículo 224, como el fundamento para decir, miren, legalmente y constitucionalmente sí podemos vender Guatel, sí podemos vender la empresa de energía eléctrica. Sí se puede, porque al final son bienes del Estado y la Constitución dice que se puede hacer. ¿Hay una limitante? Sí, dice de acuerdo a la ley. En ese momento no había ley que regulara cómo vender una empresa eléctrica. Bueno, se hizo en su momento. El Congreso de la República de ese momento aprobó una normativa legal ordinaria, precisamente encaminada a poder viabilizar este proceso de compra, y se hizo justamente a partir de entender una necesidad SAT en su momento justificó. Entonces, este fue el fundamento que en su momento se utilizó, el artículo 124. Artículo 125, se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación, exploración y comercialización. Noten que ya la misma Constitución declara de utilidad y necesidad pública el tema de la explotación, pero dice técnica y de carácter racional de los hidrocarburos, minerales y demás recursos no renovables. Por eso este artículo 125 es fundamental para la industria energética en el país. Las empresas normalmente están contrapuestas en la práctica a los intereses de las asociaciones civiles ambientalistas que luchan para que no se haga este proceso de explotación. Lo cierto es que la Constitución sí avala la explotación de los recursos naturales. Por supuesto, dice de una manera coherente, racional y con el debido respaldo técnico. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Y aquí tal vez el aspecto más relevante para comentarles es que dice que el Estado establecerá y propiciará las condiciones para su exploración, explotación y comercialización. Noten ustedes los tres verbos que utiliza el artículo 125. Son tres verbos importantes, relevantes para la industria energética del país. La exploración es básicamente las licencias que el Estado debe otorgar por medio del Ministerio de Ambiente en coordinación con los gobiernos locales, que son las municipalidades, para hacer los estudios de factibilidad y determinar si eventualmente es posible generar una explotación y una posterior comercialización. El primer acto es básicamente la exploración, pero no cualquiera puede ponerse a explorar. Primero necesita de un respaldo técnico y sobre todo financiero para poder echar adelante una operación de exploración minera, de exploración de hidrocarburos, de exploración de recursos naturales. Entonces, el primer paso es que el Estado le dé la licencia, le dé el permiso para que explore. Si en el proceso de exploración encontró esta empresa un bien público, minerales, oro, petróleo, bueno, si la empresa producto de la exploración encuentra que sí hay minerales, entonces la licencia que se le dio solamente era para explorar. Ahora viene la explotación, eso ya es otro verbo, este es otro momento, ¿verdad? Y el Estado entonces tiene que sacar a concurso público, una vez que ya saben que ya se exploró, pues naturalmente ahora quien quiera, pueda y sobre todo tenga la capacidad de explotar estos bienes naturales. Y después de la explotación viene ya la comercialización. Pero el Estado gana en los tres momentos. Gana porque cobra una licencia para explorar. Encontró, no encontró nada, solo por explorar el Estado ya.
Si sí encontró, entonces ya viene la explotación. Entonces, ese momento de la explotación es el momento más productivo, podríamos llamarle. Entonces, el Estado ahí sí ya genera toda una serie, todo un evento para poder generar licencias de explotación que tienen también un determinado tiempo. No la misma empresa va a explotar una mina por 20 años. Puede hacer procesos de explotación moderados que vayan encaminados a generar procesos de alternabilidad en las mismas. Finalmente viene la comercialización, que ya es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay un mineral muy importante, fíjense ustedes, que es el uranio. El uranio es un mineral clave que muchos países que están de las grandes potencias mundiales utilizan este mineral para, es materia prima para hacer bombas, para hacer armamentos, etcétera, etcétera. Y Guatemala, en Izabal, tiene determinadas zonas muy ricas en uranio. Entonces, el Estado de Guatemala eventualmente generó licencias de exploración, encontraron el uranio, luego generó licencias de explotación, ¿verdad? Y ya, porque no es nada más del uranio sacarlo entre la tierra, eso es toda una ciencia, digamos, que requiere de mucha inversión económica para tener la maquinaria y la tecnología y los conocimientos necesarios para poder generar este proceso, pero luego viene la comercialización. Si el Estado de Guatemala, si la industria guatemalteca estuviera en capacidad de absorber el uranio que ya explotaron y que ya exploraron los extranjeros, Guatemala, el mercado guatemalteco privado pudiera comercializar el uranio. Pero como no lo podemos hacer, entonces también los tres verbos, exploración, explotación y comercialización, todo es hacia el extranjero. Entonces, lo único que vemos es un montón de extranjeros en determinadas zonas de Izabal, sobre todo en el Estor, ¿verdad? Con maquinaria, tecnología, sacando todo el uranio, y vemos allá en la portuaria Santo Tomás de Castilla que están... María del Rosario tiene el micrófono encendido. Y vemos allá en la portuaria Santo Tomás de Castilla que, pues, están constantemente en barcos enormes llevándose aquellas piedras enormes llenas de uranio. Porque aparte de todo, el uranio no es fácil de transportar, requiere ciertas condiciones, sino también explota en el camino y les explota el barco a medio océano Atlántico. Entonces, el Estado de Guatemala genera produce, digamos, beneficios económicos en los tres momentos, en la exploración, en la explotación y en la comercialización. También en la comercialización, porque el solo hecho de que salga producto de los puertos nacionales, eso es una actividad comercial que se llama exportación. Estamos exportando uranio, ¿verdad? Y cuando entran productos, estamos importando. Estamos exportando uranio. Eso es comercialización. Estamos explotando el uranio. Bueno, precisamente a través de la tecnología y de las licencias que se otorgaron. Y estamos explorando también. ¿Qué necesitaríamos como Estado? Tener primero la capacidad económica. Segundo, tener la capacidad operativa, técnica, gente brillante, científicos brillantes que puedan hacer un uso correcto de este tipo de materiales energéticos y poder aquí en Guatemala, aquí mismo, generar todo el proceso de exploración, explotación, comercialización. Pero lo que voy en este artículo y lo relevante es que el Estado de Guatemala genera actividad económica en cada uno de los tres momentos de estos recursos. Artículo 126 se declara de urgencia nacional y de interés social. Nuevamente, vean ustedes, el artículo 126 es muy importante porque genera acción con el artículo 125. La urgencia nacional la declara normalmente el Congreso, pero esta vez la declara la Constitución.
Si yo les pregunto en el examen, mencione el único caso en que la Asamblea Nacional Constituyente hace uso de la declaratoria de urgencia nacional, artículo 126 constitucional. ¿Por qué? Porque está haciendo una declaración de urgencia nacional y de interés social sobre un determinado tema. ¿Qué tema? La reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación. Noten ustedes que el 126 no está haciendo referencia a lo mismo que el 125. El 125 está haciendo referencia a material de hidrocarburos y todo lo que produce el suelo y el subsuelo. Aquí estamos hablando de recursos forestales, árboles, sobre todo árboles. Las Verapaces están llenas de árboles de madera muy fina, de madera muy rica, que si no se maneja de una manera correcta, ya estamos encaminados empezando a vivir ya las secuelas de esos procesos de no reforestar. Por eso la Constitución dice que es de urgencia nacional reforestar, dice incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. ¿A través de qué entidad del Ejecutivo o el gobierno cumple con esta función o con esta actividad relevante? Lo hace justamente a partir del Estado de Guatemala, específicamente a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Bueno, yo les pediría que continúen la lectura, por favor. Hasta el artículo 132. Y si alguien tiene alguna duda, en este momento todavía tenemos 3 minutos para poder responder o alguna inquietud. Evelyn, creo que usted tiene la mano arriba. Adelante. Es correcto. Buenas tardes, licenciado. Sí, tengo 3 en realidad. La primera, me llamó la atención que el Palacio del Legislativo sea considerado patrimonio del Estado, porque yo tenía entendido, perdone la ignorancia, de que está arrendado, que esa no es propiedad real del Estado. Entonces no sabía yo que se pudiera dar esta categoría a algo que no es propiedad en sí, sino que solo se tiene pues la posesión por el alquiler. Te respondo esa de una vez. El Palacio Legislativo sí es propiedad del Estado. El Palacio no se arrenda. Lo que se arrenda son las oficinas que están alrededor. Lo que pasa es que el Palacio Legislativo es justamente el edificio central donde está el hemiciclo, donde se reúnen los 160 diputados y donde están a lo sumo las oficinas de los miembros de la Junta Directiva. Y ya el Congreso ha crecido tanto en diputados, asesores, asistentes, que ya no caben, ya desde hace décadas ya no caben en el Congreso. Entonces se optó por arrendar edificios cercanos o colindantes al Palacio 710, Casa de la Cultura y otros edificios que están conexos. Esos sí son rentados, pero cuando yo hacía el comentario me hacía referencia a el Palacio Legislativo como tal, que eso sí es un bien del Estado y está a nombre, las escrituras como tal están a nombre del Congreso de la República. Ah, correcto. Y las últimas 2 es por qué la referencia al año de 1956. Y también tengo entendido que en el artículo 75 se regula como urgencia nacional la alfabetización. O sea que serían 2 casos en realidad que son considerados en la Constitución como urgencia nacional. Sí, sí, la pregunta es abierta en cuanto a urgencia nacional, sí. Si la pregunta es específicamente en materia energética, sería específicamente este. Por eso es importante especial énfasis en el planteamiento de la pregunta para poder dar la respuesta correcta. Okay. ¿Me había hecho algo antes de eso? Perdón. Sí, el año de 1956. Sí. Mire, sí, es básicamente una referencia a la que el constituyente en su momento lo consideró. Algunos autores históricos dan referencias de que el año es básicamente porque marca el final del gobierno. Ustedes recordarán de la contrarrevolución, se llamó, que está el gobierno de la revolución del 45 al 55, y luego el ingreso de Castillo Armas. Entonces, pues algunos autores, es un tema más histórico, hacen referencia a que todo lo que fue después de Castillo Armas ya estaba muy viciado por temas de
impunidad, militares, etcétera, etcétera, y que se debía respetar básicamente la constitución que estaba hasta antes. Acuérdense que esta es la constitución que más nos ha durado. Ya llevamos más de 30 años con esta constitución, pero antes de eso tuvimos una serie de constituciones, desde la constitución de Bayona en la época colonial